La meiosis y la fecundación. Para poder entender la meiosis y la fecundación necesitamos saber la estructura del cromosoma. El cromosoma lo vamos a comparar con un ovillo de lana, el cual al deshilacharse podemos ver acá que está formado por una doble hebra de ADN, como aparece aquí en pantalla. Acá tenemos un par de cromosomas homólogos y cada uno de ellos duplicados, pintados didácticamente uno de celeste y otro de rojo. Este par de cromosomas homólogos, como podemos ver aquí en la parte superior de la pantalla, están duplicados. En la parte inferior son cromosomas simples, es decir, las cromátidas que forman a los cromosomas homólogos duplicados. Acá tenemos el cariotipo humano, que es la colección de cromosomas que existe en cada una de las células humanas. Son 23 pares de cromosomas, siendo el número 23, el par número 23, el que determina las características sexuales. ¿Dónde se lleva a cabo la meiosis? Bueno, en los órganos sexuales femenino y masculino. Acá en el caso del hombre en el testículo, como podemos ver ahí en pantalla, y en el caso de la mujer en los ovarios. Todo comienza entonces con una célula germinativa, que es la que tenemos acá en pantalla, en cuyo núcleo se encuentra la cromatina, dentro de la etapa de la interfase, la cual va a presentarse como cromosomas cuando comience la meiosis. Comenzamos la meiosis con la profase número 1. Acá tenemos entonces en la profase número 1 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas cada uno duplicado. Algebraicamente suele decirse que hay 2 N cromosomas, es decir, 2 por 23. N significa 23. A esta célula se le puede denominar espermatocito 1 u ovocito 1. Dentro de la profase número 1, entonces, los cromosomas homólogos duplicados intercambian genes. Como podemos ver acá, fíjense acá, cada cromosoma homólogo intercambia genes con su homólogo, valga la redundancia. Observen acá arriba los cromosomas que están más separados, los cromosomas homólogos, y en la parte inferior están intercambiando genes. Esto forma también parte de la profase número 1 de la meiosis. Acá los cromosomas homólogos ya se separaron, ya han intercambiado genes, como pueden ver aquí en pantalla. También pertenece esto a la profase número 1. Luego nos vamos a la metafase número 1, en que los cromosomas homólogos se ubican en la línea ecuatorial de la célula. Cada homólogo con su compañero en fila en la línea ecuatorial de la célula. Ahora, ¿cuál cromosoma va a la izquierda o a la derecha? Eso es al azar. Esto es la metafase número 1. Metafase número 1. ¿Ya? Nos vamos ahora a la anafase número 1. Esta es la anafase número 1, como podemos ver aquí en pantalla. Los cromosomas homólogos se separan el uno del otro y se dirigen entonces a los polos de la célula, tirados por los centríolos, que son estos cilindros que se encuentran en los extremos de la célula. Y estos tienen entonces consigo el huso meiótico, que es como una tela que jala de los cromosomas a ambos lados. Esta es la anafase número 1 de la meiosis. Después tenemos la telofase número 1 de la meiosis, en la cual podemos ver que cada célula ya puede presentar ciertos atisbos de la membrana nuclear, ¿ya? Y la célula también se prepara para dividirse en dos. Esa es la telofase número 1. Acá ya se han formado 2 espermatocitos segundos en el caso del hombre, y a esta etapa ya se le denomina profase número 2. Cada célula hija presenta la mitad del número de cromosomas, o sea, 23 cromosomas una y 23 cromosomas la otra, es decir, son N cromosomas desde el punto de vista algebraico. Cada cromosoma está duplicado y con genes que consiguió de su homólogo que se encuentra en la otra célula ahora en estos momentos. Nos vamos ahora a la metafase número 2. Bueno, en la metafase número 2 los cromosomas se ubican en la línea ecuatorial, como podemos ver en fila, cada uno de ellos, tirados en ambos extremos por los centríolos y el huso meiótico. Esta es la metafase número 2. Ahora viene la anafase número 2. Como podemos ver aquí en pantalla, cada célula entonces, podemos ver aquí que los cromosomas que se encontraban aquí en la línea ecuatorial se han partido en dos, y cada parte, o sea, cada cromátida hermana se dirige a uno de los extremos de la célula, como podemos ver aquí, tirados por los centríolos correspondientes y el huso meiótico. Esta es la anafase número 2.
nos vamos a la telofase número 2. Acá en la telofase número 2, la célula se prepara para dividirse en dos, se vuelve a constituir más o menos la membrana nuclear. Recuerde que las células son ahora N, o sea, tienen 23 cromosomas. Esta es la telofase número 2. Y finalmente, entonces, se han formado, como podemos ver aquí en pantalla, 4 células ya con N cromosomas y se restituyen las membranas nucleares, se constituye la cromatina en cada una de las células, como podemos ver aquí en pantalla. Tenemos ahora 4 células llamadas espermátidas en el caso del hombre, producto de la meiosis. Entonces tuvimos 2 divisiones meióticas consecutivas, la primera división meiótica y la segunda división meiótica. Ahora, estas 4 células que vemos en pantalla van a sufrir espermiogénesis o diferenciación y se van a transformar en 4 espermatozoides en este caso. Luego estos espermatozoides van a fecundar al ovocito segundo, ya dado el caso. Y se va a formar entonces un cigoto o huevo, como podemos ver aquí en pantalla, a la parte superior izquierda, de color medio amarillento. Y comienza así entonces el proceso embrionario, que dura aproximadamente 9 meses hasta llegar al feto, el cual ya está en condiciones de nacer. Este es un resumen de lo que es la meiosis y la fecundación para segundo medio.